grupo que son los bacilos. Y vimos bacilos también por sus flagelos. Y por lo tanto vimos que son, de acuerdo a la clasificación taxonómica de Arthur Cronquist, se inicia con la división 1, que es esquizofita, que es la más primitiva, concluyendo con la división 17, que es magnoliofita. Dentro de organismos vimos también los protozoarios, como es el caso de las amebas y no vimos los deuteromicetos. Tenemos unos hongos clasificados en la clase deuteromicetos. Deuteromicetos que esto se les conoce como hongos imperfectos. Se les dice que son hongos imperfectos porque generalmente vemos nosotros solo su estado asexual. Y los hongos todos deben de tener su estado asexual y su estado sexual. Por lo tanto, dentro de estos deuteromicetos encontramos nosotros el género Fusarium, más que todo una especie que nos causa mucho daño es Fusarium oxysporum, y la que está ahorita más de boga es la raza 4. Este es un hongo muy resistente y está causando marchitez, más que todo en las musaces, ya donde está el banano, el plátano. También en solanaces causa mucho daño. El problema con este hongo es que también tiene similitud con las bacterias que atacan el sistema vascular. Este hongo es la capacidad que tiene que se introduce por el sistema vascular, ya sea en los elementos de los vasos o elementos de los tubos cribosos, entonces no circula ni el agua ni los nutrientes. Entonces las plantas tienden a marchitarse. Entonces el síntoma que presentan acá es marchitez. Este hongo tiene el nombre del género, que es Fusarium, porque sus conidios, los macroconidios, tienen una similitud con los cuchillos. Como decía, que fusiforme quiere decir en forma de cuchillo. Entonces nosotros vemos que estos hongos que son deuteromicetos, vamos a ver que desarrollan primero su conidióforo. Su conidióforo es tabicado. Y sobre su conidióforo se van a desarrollar sus conidios. Sus conidios, como les digo, tienen forma de cuchillo.
pueden presentarse de esta forma. O bien de esta forma. O bien así. Entonces, también tienen tabiques, o sea que son pluricelulares. Estos hongos tienen la capacidad de desarrollar 3 tipos de conidias. La primera tiene una forma alantiforme. Alantiforme quiere decir en forma de salchicha, que es la microconidia. Luego presentan la macroconidia, es la que tiene forma de cuchillo. Y luego dentro del micelio desarrolla una conidia de reposo, que es la que causa mayor problema, porque esta se encuentra dentro del micelio y tiene paredes gruesas. Entonces esa conidia de reserva, ya cuando se aplica el producto, no lo controla. Eso todavía podría ser más sencillo. Carlos Salguero levantó la mano, diga. Una pregunta, en la parte izquierda, lo que dibujó ahí fue una conidia en forma de fusiforme. Vea, lo que dibujo acá primero es el conidióforo. Recuérdense que las conidias van a tener un tipo de tallo que las va a aportar. En este caso, su conidióforo es tabicado y se desarrollan acá sus conidios fusiformes en forma de cuchillo. También son tabicados. Además, son hialinos, o sea, son incoloros. Luego les explico de que este hongo tiene la característica de producir 3 tipos de conidios. Tenemos las microconidias, que tienen una forma de salchicha pequeñita. Luego los macroconidios, que son estos, aquí están libres. Y luego tenemos una conidia de reserva, que es la que tiene paredes muy gruesas y está dentro del micelio y por eso es muy resistente. Este hongo está causando mucho problema. Por eso puede ser porque dicen que les está presentando mucha resistencia. Es posible que haya llegado a este estadio y no se ha podido controlar. Entonces, las resistencias se dan generalmente cuando hay una fusión o el hongo desarrolla alguna especialización que no le cause daño. Entonces, ese es el problema que se tiene. Estos son deuteromicetes, por eso les decía, hongos imperfectos. Y entre ellos está el Fusarium obsisporum. El caso de ahorita es raza 4. Pueden haber otros Fusarium obsisporum, variedades, razas, etcétera. Ahorita el que está en boga es este, que está causando un gran problema. Entonces, debemos de considerar nosotros. Este es
Se les llama deuteromicetos porque son hongos imperfectos. O sea, no se les ha encontrado su estado sexual. Estos son un estadio asexual. Bien, vamos a continuar con la clase. Entonces ya habíamos visto acá desde dónde empezaron a formarse y luego hicimos un esquema para que vieran un tipo de árbol filogenético. Empieza el reino, subreinos, tenemos dos, talobionta y embriobionta. Luego cada uno va a tener sus divisiones. Por ejemplo, talobionta va a tener 9 divisiones. Por lo tanto, embriobionta va a tener 8 divisiones. Entonces vemos acá si quisieran formar ustedes su árbol en esa forma, como lo conocemos nosotros. Tenemos el reino vegetal y tenemos acá el subreino talobionta. Recuérdense que vimos que en talobionta no hay definido un tallo, unas hojas, unas flores, frutos y sistema vascular. Entonces, aquí concluimos con que termina en la división micófita o fungi, que es la número 9. Aquí vemos nosotros todo eso, ya aquí empiezan a producirse hojas, tallos y aún con esporangios, pero va aumentando su especialización y vamos aquí donde ya encontramos pinófita. Pinófita ya tienen bastante desarrollado, polipodiófita, que son los helechos, también tienen ya sistema vascular, o sea, pobremente modificado, podría ser el sistema vascular. Lo que no hay son flores, porque todavía hay esporangios. Pero cuando entramos ya a la división número 16, que es pinófita, ya vemos flores, frutos y la más especializada o más evolucionada, que es la división magnoliofita número 17. Entonces, esto es de acuerdo a Arthur Cronquist. Arthur Cronquist tiene sus 17 divisiones y bien marcadas, como vemos nosotros ahí, cómo ha evolucionado. Entonces vamos a hablar algo acá sobre el subreino talobionta. Nos dice que este subreino agrupa organismos vegetales que aún no presentan un tallo propiamente dicho, follaje, flor, fruto, e inclusive tampoco un sistema vascular propiamente dicho, como encontramos nosotros en Magnoliofita, ¿verdad? Yo me mencionó, no sé qué querrá decirme. Ahí le digo al final, por favor, porque ahorita ya empezamos. Entonces, vemos nosotros esto. Entonces, acá encontramos nosotros desde los inicios, por ejemplo, bacterias, virus, algas, hongos. Y en la división número 1, que es la división esquizofita, que es donde están las bacterias, los virus, las riquecias, etcétera. Luego encontramos la división 2, que es la clorofita, que son algas, que ya tienen algún tipo de clorofila. Y las euglonofitas, que tienen un tipo de flagelos, ya son algas, pero que se movilizan. Luego la pirrófitas son algas rojas. Y criptofita es un tipo de algas
que son un poco casi doradas, pero crisófitas sí ya les llamamos nosotros algas doradas. Luego feófita, la división feófitas también son algas, pero esas son algas pardas. Feo, feo quiere decir oscuro. ¿Ah? Siempre que veamos nosotros, cuando hablamos de feósporas, son, son esporas coloreadas, o sea, de color oscuro, en relación a las hialinas. Por eso feo quiere decir oscuro. Y luego tenemos en la 8 las rodofitas, que también ya son otro tipo de algas más evolucionadas, ya son mucho más grandes. Y en la división 9 que tenemos el reino, perdón, la división fungi o micófita. Generalmente les va a aparecer como división fungi, pero como nosotros tenemos la conciencia que la división aquí termina en fita, entonces le colocamos micófita. Mico quiere decir hongo, fungi también quiere decir hongo. Entonces, ahora vamos a entrar ya directamente a ver algunas características de, de, de las divisiones. Por ejemplo, la esquizofita, que es la número 1, yo les digo son 17. Vemos acá la número 1, que es esquizofita. Agrupa bacterias, algas verde azules. Las algas verde azules ya se le consideran también como bacterias. Agrupa los virus, los micoplasmas, que es un tipo de hongos todavía muy primitivos. Las riquecias son unas bacterias, pero muy pequeñitas. A todo eso se consideran como plantas, porque todos están dentro del reino vegetal. Se le considera como plantas unicelulares a las bacterias y las algas verde azules, que les digo que ya se consideran como bacterias. Las algas verde azules se les conoce también como cianofitas. Ciano quiere decir azul. Y los virus que muchos decimos que son acelulares, y es cierto, no son puras células, por lo tanto son acelulares. Algunos los consideran de posición taxonómica incierta, pero ahorita ya no, ya hay una posición taxonómica que está en esquizofita y ya les han dado sus categorías taxonómicas. Otros como microorganismos, y en realidad son microorganismos porque nosotros que decimos que media vez se reproducen y tiene ADN, son organismos, pero como son muy pequeños, son microorganismos. Luego hablábamos que los micoplasmas y las riquecias son microorganismos, pero son muy pequeños. Por lo tanto, eso nosotros necesitamos para verlos los microscopios electrónicos. De momento no tenemos acá en Guatemala, puede ser que con el tiempo, o si ustedes ya en su profesión tienen que bajar a especializarse en algunos países del Nuevo Mundo, o sea, el, Rusia, Estados Unidos, otros países de Europa, etcétera. Pueden ser que lleguen a conocer todo esto. Entonces, digamos que las riquezas tienen puntos 125 milimicras, imagínense. Si un milímetro tiene 1000 micras, una milimicra es la milésima parte de una micra y esa apenas tiene punto 125 milimicras. No podríamos verlos. Estos son causantes de enfermedades en plantas y animales. Como vemos nosotros, están clasificados dentro de las plantas, pero también afectan a los humanos. Es por eso que lo estudiamos acá. Y por su tamaño únicamente son observados a través del microscopio electrónico. En las bacterias que se observan bajo microscopio compuesto.
Pero como yo les decía, los miramos, pero apenas un pequeño hilito que refracta y se mueve. Eso con 40x ya lo logramos ver nosotros. Así es cuando nosotros definimos que la planta está siendo afectada por bacterias. En la mayoría de casos tienen una exudación así acuosa, ya como que es leche o almidón. Nosotros con una aguja de sección agarramos y en una gota de agua estéril la frotamos a modo de dispersarla y la podemos ver bajo el microscopio y cabal vemos que se menean. Entonces decimos nosotros, estas son bacterias. Bien, o sea, no van a tener un tamaño grande como para decir, ah, como se ven, no. Eh, las bacterias sí podemos observarlo. Citamos algunos géneros causantes de enfermedad en las plantas. Por ejemplo, Agrobacterium. Agrobacterium causa un síntoma que es la gaya de la corona. Eso lo vemos en tomate, en rosa es muy común ver Agrobacterium. Es un gran tumor que le sale en la base del tallo que prácticamente a veces queda enterrada. Pero eso está obstruyendo que pasen los nutrientes o el agua hacia la parte aérea de la planta, por lo tanto empieza a morirse nuestro rosal. Ese es el síntoma que se presenta, por eso le llaman agalla de la corona. Si nosotros hacemos nuestro corte y nuestro macerado, vemos las bacterias que se menean ahí. Luego tenemos Erwinia. Les citaba yo Erwinia carotobora, que es una especie de bacteria que causa pudrición en órganos blandos o tejidos blandos. Por ejemplo, en la raíz carnosa del espárrago, también en papa, etcétera. Luego tenemos xantomonas. Xantomonas se recuerdan que hablábamos de unas que causan mancha eh, en la hoja de frijol, xantomonas fasciolícola. Esas son unas manchitas negras que aparecen en las hojas. Y si nosotros usamos un cortecito de ese tejido y lo miramos bajo el microscopio y se observan las bacterias, sino por bacteria, porque puede ser que también pueda ser causada por algún hongo. O sea, para tener una certeza tenemos que verlo bajo el microscopio. Luego tenemos Streptomyces. Streptomyces es una bacteria que se encuentra en el suelo. Y dentro de todas las bacterias, Streptomyces es una bacteria que produce micelio, porque el micelio lo tenemos típico para hongos, pero esta bacteria produce micelio. Y sus bacterias las da en cadena, así como un rosario. Y nos dimos cuenta que es bacteria porque todavía vemos nosotros que son procariotas. ¿Va? Las eucariotas van a tener núcleo, las procariotas no. Por eso decimos es una bacteria. Luego tenemos Corynebacterium, que también causa manchas. Pseudomonas, hablamos de Pseudomonas solanacearum, que causa también marchitez. Estas se meten en los haces vasculares y su producción es una lechita. Esa lechita la metemos entre agua y la dispersamos, vamos a ver una gran cantidad de bacterias. Pero también tenemos alguna bacteria que es benéfica. Por ejemplo, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis nosotros lo utilizamos para el control biológico de insectos. Esta bacteria infecta a los insectos y ya los venden en las tiendas de productos agrícolas. Venden unos frascos de Bacillus thuringiensis. Lo compramos y lo asperjamos como que fuera algún pesticida. Echamos el agua y lo asperjamos.
Entonces controla muy bien muchos insectos. Es benéfica, pero también tenemos Neisseria gonorrea, como les decía anteriormente, que como son dos coquitos que aparecen, se le llamó primeramente como diplococo de Neisser, pero es la misma bacteria. Esta nos causa la enfermedad que les decía ya a ustedes, gonorrea. Es una enfermedad sexual, como decimos nosotros, de transmisión sexual, muy peligrosa. Una persona que ya tenía como 18 años y de los ojos le brotaba esa bacteria, que es como cuando dicen uno hace chelón, pero el pobre siempre mantenía sus ojos llorosos y les brotaba eso. Pero es porque sus padres cuando lo engendraron, alguno tenía esa bacteria y infectó y aún a la pobre persona le cayó. Lo operaban los doctores, hicieron una cisura, que yo no lo hallaba bien, pero ellos decidieron así porque decían que era materia, pero luego con los estudios que se hacen posteriores se da cuenta uno que son bacterias. Es muy peligroso. Luego hay otro tipo de bacterias que nosotros hemos tenido problemas. Por ejemplo, el vibrio cólera, que se le llamaba. Pues bien, cuando mencionamos el vibrio cólera, es un tipo de bacteria así como fuera un pequeño resorte. Este, ustedes mencionaban anteriormente, hace como 5 días, decían el cólera morbus. Cólera morbus provocaba sangrados y la muerte de muchas personas. Ya lo han controlado. Tenemos también Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria que tiene un tamaño bastante grande en relación a otras bacterias. Es un bacilo, tiene de 3.000 a 1.000 nanómetros. Recuérdense que un nanómetro es una milésima parte de una micra. Esta Escherichia coli causa infecciones intestinales. También causa infección de la vejiga. Hay veces de que las personas sienten mucho ardor, les cuesta ir a hacer su micción, o sea, para orinar. Y cuando llevan su análisis a un laboratorio, les dicen, usted tiene Escherichia coli. Hay que ir con el médico para que les recete un antibiótico específico para esta bacteria. La tenemos muchos porque está ahí agua de esa del chorro o a veces uno come algo contaminado. Y tenemos también el Helicobacter pylori, que es una de las bacterias bien peligrosas que causa úlceras gastrointestinales y puede llegar a causar hasta cáncer. ¿Va?
cáncer del colon. Entonces son bacterias que tenemos que ver rápido. Acá, digamos, uno dice un análisis. Nosotros vamos a los laboratorios biológicos para ver Helicobacter pylori. Generalmente cobran 250 por el análisis de las heces, pero les dan el resultado, les dicen si tiene o no tiene. Entonces, de acuerdo a eso, ya también, como les digo, hay que ir donde el médico para que les dé la medicina que les va a controlar. Generalmente, como son bacterias, tiene que ser un antibiótico. Pseudomonas aeruginosa también causa infecciones en los humanos, aparte de que también causa en las plantas. Es difícil de que veamos nosotros que una bacteria de planta infecte al hombre, es como los hongos, pero sí hay algunas excepciones. Por ejemplo, nosotros veíamos que Cercospora api, que causa manchas en el apio, la hoja del apio, la Cercospora api también muestran una fotografía donde a una persona le afectó también y la nariz se le pone así como que es arboroto, llena de bacterias. Entonces, sí hay algunas, ¿va? Son muy pocas las que nos van a causar enfermedad a nosotros, que causan enfermedad en las plantas, pero hay excepciones. Luego tenemos la cianobacteria. La cianobacteria es la que yo les decía que eran las algas verde azules, que también se les llama cianofisias por el color azul que presentan. Entonces, vemos todas estas bacterias que causan daño a los humanos, causan daño a las plantas, causan daño a los animales también, muchas bacterias, y están clasificadas dentro del reino vegetal. Por eso es que las estamos estudiando acá. Y Carlos Salguero está levantando la mano. Haga su pregunta. ¿Con qué otro nombre dijo que se les puede decir a la cianobacteria? Las cianobacterias son las que se le llaman cianofisias. Ciano quiere decir azul. Entonces se le llama cianofisias y decíamos nosotros que también se le llamaba algas verde azules. O sea, esta ha aparecido mucho ahí en el lago de Atitlán, ¿va? A pesar de que son fijadoras de nitrógeno, pero la gente la ve mal ahí. Yo consideraría que va a ser un fertilizante muy bueno de esa bacteria, pero la gente le perjudica ahí y la empiezan a eliminar también. Es una, dicen alga verde azules, pero nosotros ya vimos que son bacterias. La cianobacteria forma colonias, o sea, filamentos. Imagínense ustedes un rosario. A eso se le llama colonia. Pero cada perlita del rosario es una bacteria, una cianobacteria. Y esta puede vivir por sí sola, ¿va? Y se empieza a multiplicar. No es de que tiene que pertenecer a toda la colonia. No, ella puede vivir sola y volver a formar colonias. No es como nuestro organismo, ¿va? Si a nosotros nos quitan el corazón, hasta ahí nomás. Porque si somos de un sistema complejo, esas bacterias no, ya se pueden separar, no hay problema. Bien, Oye, diga, disculpe, ¿qué tan cierto es que las cianobacterias son las que más producen oxígeno? producen oxígeno, sí. Ellas tienen unos susquistes que producen bastante oxígeno y también nitrógeno. Entonces ahí se forman entre sus cadenas, aparecen unas en medio que va a producir oxígeno. Por eso yo les digo, ayuda bastante a, a la vida de nosotros. Es cierto eso. Cuando vemos colonias de esas, hay algunos libros que los presentan y se ve muy bonita. Ustedes pueden revisar también y cabal tienen ahí. Luego tenemos una clasificación taxonómica
porque como vemos son del reino vegetal todas estas, y vamos a tener una, casi no hacemos las clasificaciones debido a que nosotros trabajamos la mayoría de veces con eh, organismos más avanzados, ¿va? Y a veces olvidamos esto. En algunos cursos de taxonomía no les dan esto, pero nosotros sí, se los damos para que conozcamos desde la base. Ya tenemos la clasificación taxonómica de la gonorrea. Aquí si se ve, no es similar a como tenemos una planta superior. Aquí el reino es bacterias. El filo que se considera como división proteobacteria. La clase es beta protobacteria. El orden Neiseriales. De aquí del orden para abajo, sí, nos están dando con las terminaciones. La familia Neiseriaceae y el género Neisseria y la especie Neisseria gonorrea. Les digo que es muy peligrosa, es una bacteria de transmisión sexual. Por eso nosotros debemos de ser unas personas muy aseadas, principalmente ustedes que son jóvenes. A veces tienen muchas inquietudes, quieren tener experiencias, pero mucho cuidado, porque si se dan cuenta, tenemos nosotros, existe esta bacteria, que es la gonorrea, una infección de nuestros órganos genitales. Tenemos también el VIH. Ya se imagina ese virus de inmunodeficiencia humano. Eso si nos llega a contagiar, ya prácticamente estamos siendo difuntos. No solo para nosotros, sino que a los que más contagiemos. Y tenemos también el VPH, que es el virus del papiloma humano. Ese virus del papiloma humano causa muchas muertes en las mujeres. Desgraciadamente, ese les va a causar cáncer en su matriz, en todas esas partes de sus órganos sexuales. Entonces, si desgraciadamente hay hombres, como les digo, muy sucios, diría yo, que no se han cuidado, y mujeres también, por lo tanto, somos humanos y podemos adquirir. Por eso debemos ser muy aseados en eso. No es solo que ya tengo ganas de casarme, que quiero probar experiencia, no. Cuídense todos, por favor, porque ya para el SIDA no hay arrepentimiento. Y créanme que el SIDA mata a mucha gente. Si ustedes ven las estadísticas, en una gran cantidad. Lo mismo, el virus del papiloma humano mata a muchas personas. Y, como les digo, puede atacarle desde muy jovencito, dependiendo cómo se cuide uno. Antes, nosotros nos daban cincho y todo. Cuando pensamos, hay mucha libertad. Y eso es lo que está pasando, porque yo he visto, como dicen en las noticias, güiras de 12 años ya embarazadas. ¿Cómo va a ser eso? Que ni siquiera conocen nada de la vida. Antes ya solo adultos, nada de que se iba a casar uno teniendo poca edad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo les digo, hay mucha gente que no se cuida. Entonces vemos acá que asimismo la clase cianophysia, conocidas como algas verde azules, y que en la actualidad se les llama bacterias, cianobacterias. Estas forman colonias filamentosas multicelulares y no presentan flagelos. Se encuentran en aguas dulces, saladas y hábitos subaéreos húmedos. Por ejemplo, algunas rocas húmedas que las olas las humedecen. Ahí podemos encontrar. Cuando hablábamos que dice que el Mar Rojo ha sido llamado de esta manera por la abundancia del género Trichodesmium. El género Trichodesmium es una alga
verde azul de color rojo, que cuando abunda mucho, vamos a encontrar nosotros que el mar se ve de color rojo, pero por la abundancia de algas. Estas también viven asociadas en simbiosis o en consorcios con hongos. Y esta asociación se le llama líquenes. Muchos de nosotros vemos en los árboles, principalmente en los bosques, en los parques, líquenes en, en los árboles. Se ven un tipo como de costras de un color verde claro. Vemos ahí, y si agarramos uno y hacemos un corte finito, el grosor de una célula, vamos a ver en nuestro montaje que hay hongos y hay algas. Generalmente el hongo que aparece es un ascomiceto, que vemos bien, que tiene sus ascas, y vemos las cadenitas que hay de algas. Esto nos indica a nosotros cuando vemos que nuestros árboles tienen líquenes, nos indica que hay un ambiente puro, no está contaminado, porque si comparamos nosotros, vamos a un bosque, vemos bastante líquenes, pero si vamos al centro de nuestra área urbana, donde pasan muchos vehículos que expiden gases, ese tal que le llaman smog, que es el humo negro. Nuestros árboles tienen humo negro ¿cómo se llama? En la corteza, y no vemos líquenes ahí, porque como es tóxico, mata a, a las algas y a los hongos. Entonces, eso nos indica a nosotros la pureza de nuestro medio. Entonces, podemos ver que es una asociación, ¿no?, que viven en simbiosis. Los dos se comparten, uno se comparte agua, nutrientes, etcétera, y por eso es que se desarrollan. No son parásitos ni uno ni el otro. Algunos géneros representativos de algas verde azules tenemos Gleocapsa, se encuentran rocas húmedas, Polycystis, Anavena, Melocida, Microcistis, que flotan libremente en colonias. En colonias ya les decía que se ve ahí como que fuera un tipo de musgo que está flotando. Depende de la cantidad que aumenta, ¿va? Eh, Eso lo vemos en los lagos. En Atitlán mencionan mucho que hay muchas algas verdes, azules ahí. Aquí en Amatitlán también han habido algas azules, o sea, en los lagos de agua dulce. Merispoedia se encuentra en lagos, estanques y charcas. Nostoc se encuentra en suelos desnudos y aguas dulces. O sea, esa es la vida, como ustedes están viendo acá, que prácticamente las algas son de hábitats húmedos, o sea, donde hay suficiente humedad, principalmente en aguas. Ahora vamos a ver de los virus. Como les decía, los virus también los tenemos que tocar porque están dentro del reino vegetal y nos pueden afectar a nosotros como humanos y también a nuestras plantas. Ese es uno de los problemas que se tiene. Y para control de virus es difícil. Pero aquí ya nos hablan que los virus son microorganismos de posición taxonómica incierta. Ahorita ya no, ahorita ya los ubican, ya los pueden clasificar. Los ubicamos para su estudio en esta división, o sea, la división esquizofita, que es la número 1 del reino vegetal, de el subreino talobionta. Son parásitos obligados. Esto nos indica que tienen que vivir obligadamente en una célula viva, como se ha visto primeramente que fue en una yema de huevo o en un embrión de pollo, que fue donde vieron cómo funcionaban los virus.
Nosotros claramente, ya ahorita ya muy evolucionado, que el SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad de COVID-19, nos afecta a nosotros. Ahí sí, porque penetra entre nosotros a través de nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca y nos va a infectar. Principalmente afecta a los pulmones, pero como son virus, se meten a todo el organismo. Entonces vemos nosotros que estos microorganismos ya están clasificados, como dicen, duros de matar. Viven en el interior de las células de los huéspedes. Sabemos nosotros que las células sanas se multiplican por células sanas, pero media vez penetra el virus, empieza a absorber toda la energía. La energía son todos los nutrientes que, que fabrica nuestro organismo o consumimos. Y de eso se aprovecha el virus y empieza a reproducirse, mientras que a nosotros nos va destruyendo. Ustedes ven que pobres las personas que se enferman con alguna enfermedad de virus empiezan a ponerse todos tristes, todos delgaditos, porque el virus está aprovechando. ¿Ah? En los animales lo mismo, en las plantas lo mismo, empiezan con clorosis, que es la pérdida de cloroplastos y clorofila, y terminan con necrosis. La necrosis ya es la muerte de las células. Bien, entonces vemos en las plantas atacan animales, a las plantas, al hombre, atacan hongos, atacan bacterias. Los virus que atacan las bacterias se les llama bacteriófagos. Los bacteriófagos, como sabemos también, son unos virus que atacan específicamente a las bacterias. Y si una bacteria es pequeñísima, ya se imaginan cómo son de pequeños los virus. Por eso necesitamos microscopio electrónico para poder observarlos. Como decimos acá que algunos virus que parasitan las plantas, hay una infinidad de virus, son el amarillamiento del áster. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una clorosis, o sea, la hoja se empieza a poner amarilla. Y ustedes saben que si no puede fabricar sus nutrientes a través de la fotosíntesis, entonces empieza amarillo. Quiere decir de que no está realizando fotosíntesis. Y luego de la clorosis, es lo que digo, que viene la necrosis. La necrosis ya es la muerte del tejido de nuestra planta, sucumbe o muere. Lo mismo el mosaico del tabaco. Mosaico del tabaco son virus en forma de barras. Y estos virus agarran zonas de células donde está la clorosis y en otras todavía están los cloroplastos. O sea, por eso es que se llama el mosaico del tabaco, porque hay partes amarillas y partes verdes. Y lo mismo conlleva, ¿va? Porque si afecta mucho el virus, mata a nuestra planta o no la deja crecer. Y como en el tabaco lo que necesitamos son las hojas, ¿va? Y vemos acá que tienen unas dimensiones de 250 por 18 nanómetros, como es en forma de barra, su diámetro es 18 nanómetros y su longitud de 250 nanómetros. Pongámonos a pensar entonces, si decíamos que las bacterias pueden tener 3000 o 1000 nanómetros, ahora esto es apenas 250 por 18. Y decimos entonces que un milímetro tiene 1000 micras y una micra tiene 1000 milimicras o nanómetros. Entonces su tamañito, imagínense, es bien reducido. Ni juntando los dedos dejamos esa distancia. Por eso el tamañito tan pequeño no nos permite verlo con nuestro microscopio óptico o compuesto. Tiene que ver a través de microscopio electrónico. Nosotros tenemos esta información porque revisamos libros y principalmente les digo los libros que están en inglés o ya traducidos, pero
en español cuesta encontrar esta información. También tenemos el acolochamiento del tabaco, acolochamiento del arroz, también acolochamiento del tabaco, acolochamiento del tomate. Este se le llama curly top. Curly top quiere decir acolochamiento. Entonces vemos acolochamiento del follaje del tomate. Es como les decía curly top en inglés. Este virus es un virus que cuando lo miran bajo el microscopio electrónico, dicen que es un geminivirus. Geminivirus nos indica a nosotros que son virus gemelos. Son dos pelotitas que están juntas. Ese es el causante del curly top, tanto en tomate, en tabaco y en otros cultivos. El problema de los virus es que como son tan pequeños, hay insectos que tienen un aparato bucal chupador, succionador. Es cuando se alimentan de una planta que está infectada por virus, en esa savia que absorben ellos va una gran cantidad de virus. Entonces viene y luego se van a alimentar de otra planta sana. Cuando introducen su estilete, ellos introducen bastante virus. Entonces, así es como se va distribuyendo el virus en toda la plantación. Un vector bien típico es la mosca blanca, Bemisia tabaci. La Bemisia tabaci, que es la mosca blanca, es un vector específico de virus. Por eso nosotros cuando controlamos debemos de controlar el insecto, principalmente luego nos dirigimos al control del virus. A veces nosotros no nos preocupamos de las malezas, pero las malezas también son hospedantes de muchos insectos, de muchas enfermedades. Por eso es que nuestro cultivo debe estar limpio. Y a veces tenemos cultivos barrera y podemos estar controlando nosotros el cultivo, pero no nos damos cuenta que también en las barreras hay mosca blanca. Yo he visto que hay mucha planta que afecta. La vez pasada ahí en el vivero de la escuela, yo vi que las hojas de eucalipto se están acolochando. Decía yo, qué raro, porque en este cultivo no me reportan. Agarré una plántula y cabal la vi. Tenía bastante mosca blanca. Entonces dije yo, como ahí siembran tomate también en hortalizas, ¿verdad? De seguro fue por allá a traer virus y ya lo contaminó acá, o sea, nos infectó. En el control de virus tenemos que controlar tanto malezas, insectos vectores y el hombre también, ¿va? Porque el hombre puede acarrear el virus, animales, etcétera. Son tan pequeñitos que se transportan en cualquier medio. Entonces, muchas veces hemos dicho que evolutivamente los virus se consideran bacterias simplificadas que gradualmente han perdido su complejidad, una metabólica y estructural. O sea, prácticamente se quedaron ya solo con el núcleo, a medida que han venido dependiendo de la célula viva hospedera para obtener las enzimas necesarias, así como su alimento, la energía que absorben del hospedero, de tal modo que finalmente se han convertido en un mero gen o genes. Es un grupo, el genoma prácticamente es una cadena o de doble hebra, etcétera, que un grupo de genes asociados con alguna proteína. Nosotros vimos los virus anteriormente, vimos que tienen un núcleo donde está el genoma, vimos la capside, que está constituida por capsómeros y también que tienen unas capas de proteína. Estos virus nos han causado mucho daño a nosotros.
Dicen que utilizan la energía del hospedante. La energía no es más que los nutrientes que tenemos nosotros en nuestras células. Si nos vacían nuestras células, definitivamente tendemos nosotros a enfermar y luego a morir. Y como dice, para su multiplicación. El virus este del coronavirus se introduce a la, a la célula humana a través de unas puntas que tiene, que se llaman espículas. Y luego destruye la pared celular. Cuando logra destruir la pared celular, introduce su ADN o ARN. Al entrar, se multiplica. Entonces, se divide todo y luego para formar nuevamente más virus, se vuelven a unir todas las partes. Ahí es donde empieza a aparecer las razas, ¿va? O como dice, una nueva variedad, ¿va? Si está alta, omega, etcétera. Han aparecido muchas razas del coronavirus. Por eso, porque se juntan con diferentes partes. Es lo que sucede con nosotros. Nosotros hay un grupo de una familia que son rubios, y del otro lado, una familia de color, y se casan. Entonces resulta de que ya no son ni rubios, ni son de color, como le llamamos nosotros, a los negritos, ¿va? O sorullos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ser unas personas que somos muy humildes, muy callados, pero el otro grupo son esas personas pleitistas, problemáticas. Entonces, la descendencia va a ser ya sea problemática o más tranquila. Entonces, eso es lo que pasa con los virus también. Es una variedad, una raza que se hace cuando se unen dos o más. Entonces, por eso es que se les llama parásitos obligados, porque necesitan nutrirse de otro hospedero. Ellos por sí solos no pueden vivir, ¿no? Entonces, algunos virus causantes de enfermedad en los humanos son el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Son muy peligrosos. Tenemos que tener cuidado. Los poliovirus eh, que causan el polio o la poliomielitis. Anteriormente existía mucho en el mundo. Ahorita ya prácticamente lo han erradicado. Pero cuando le daba polio a las personas, quedaban con sus piernas muy débiles, hasta no podían ni caminar. Y se ponían todos delgaditos, pues últimamente casi no hay. Luego tenemos el virus del ébola, que nos causa hemorragias internas. Eso prácticamente está causando hemorragias, entonces una hemorragia interna nos puede provocar la muerte. Y tenemos acá también el virus del papiloma humano, que se identifica por las siglas BPH. Ese virus es tremendo para las mujeres principalmente. A las mujeres les causa cáncer. Y tenemos el virus del herpes. El virus del herpes es un tipo como la gente que le conoce como chancros o granos. Nos pueden aparecer en todas partes de nuestro organismo, ya sea en nuestros genitales o en la boca. La vez pasada yo vi en un libro que tengo que dice que iba una señorita en la calle y andaba uno de esos tipos de extravagos, vagos, y estaba infectado con el virus del herpes. Como esos son así de abusivos, agarró a la señorita y la quería besar y hasta la mordió. Entonces le transmitió el virus. Y dicen que la señorita a las 4 horas murió. O sea, sin saber él que tenía virus, y cuando determinaron por qué murió, vieron que murió por el virus del herpes. O sea, los virus son bastante peligrosos,
nos causan mucho daño. Vemos aquí una clasificación taxonómica del virus del herpes. Como les digo, ya no son de clasificación incierta porque sí ya están bien adelantados algunos virólogos, como bacteriólogos, micólogos, etcétera. Entonces dice que el orden herpes virales, familia Herpesviridae, géneros hay bastantes: simplex virus, litovirus, mardivirus, escutavirus, varicelovirus, que causa la varicela zoster. Muchos, antes también hubo ese problema de la varicela, que son un tipo de ronchitas con materia que le sale a las personas y les da fiebre. Generalmente se da en niños. Y si no se logran curar, pues desgraciadamente mueren muchos niños por la varicela. Pero para que vean ustedes cómo está de emparentado todo esto de los microorganismos dentro del reino vegetal, si lo tomamos nosotros acá. Porque han visto ustedes que hay otro tipo de clasificaciones donde separan todo esto. Por eso yo les digo, yo soy muy fanático de Arthur Cronquist, porque para mí él ha encerrado todo esto que nos interesa a nosotros en nuestra carrera. El que no quiere conocer virus, pues en su carrera tiene tropiezos. Lo mismo que no quiere conocer algas. Hay algas que, digamos que si están en nuestros cultivos, nos matan los cultivos. Hay bacterias. Se dan cuenta, las bacterias son tremendos, peligrosos para nuestros cultivos. Hongos, no digamos. O sea, él sí nos trae bastante información para nuestra profesión. Imagínense si nos infectamos con algún virus, ya no vamos a poder trabajar tampoco. Bien, entonces veamos acá eh, un organismo de un virus, un microorganismo de un virus esférico. Aquí vemos exactamente que tienen una membrana que puede ser de proteína. Esta membrana que envuelve y protege al genoma. O sea, el genoma prácticamente es una nucleocapside que está internamente, damos una cápsula que va a proteger el genoma. El genoma es todo el contenido de ADN o ARN y está bien protegida. Entonces luego vemos el complejo de la glique o glucoproteína. Esta capa de glucoproteína, como vemos nosotros, es lo que llamamos nosotros como capside. Y la capside, prácticamente cada una de sus partes son los capsómeros. O sea, una capside está constituida por varios capsómeros. Internamente tenemos nosotros el genoma, que es el material genético. Como ven ustedes, aquí es un herpes genital que se puede contagiar por un contagio sexual, tanto en los órganos genitales del hombre como en los órganos genitales de la mujer. Entonces, nosotros vemos que en esas de las glucoproteínas, como hablábamos anteriormente, la glucoproteína que tiene el virus del SARS-2, del COVID-19, vemos nosotros que la HE, que la glucoproteína, causa en nuestro cuerpo humano la hemaglutinación. O sea, esa hemaglutinación, hema quiere decir sangre, que aglutina todos los glóbulos rojos y es donde se formaba la trombosis, ¿va? O sea, esos grandes cálculos de sangre, y al inicio eso causó muchas muertes. Hoy ya están vacunando y gracias a Dios hasta nosotros hemos alcanzado la vacuna que nos protege
de este virus. Esperamos en Dios que nos deje protegidos para siempre. No estamos libres, pero no tenemos que exponernos, porque si se dan cuenta que hay personas muy resistentes y si nosotros no somos resistentes, aunque estemos vacunados, nos puede infectar. Por eso siempre carguemos nosotros nuestra mascarilla o tapabocas, como le dicen. Bien, entonces nos vamos a quedar acá en el subreino embriobionta. Ya vimos todo talobionta. ¿Se dieron cuenta cuántos microorganismos tenemos ahí? Entonces ya vamos a conocer acá. Si no tienen alguna duda, si tuvieran duda, plantéenmela, no tengan pena. Plantéenmela, si no, pues hasta aquí llegamos y en la próxima clase creo que vamos a terminar el contenido de nuestro curso. Por lo tanto, se me preparan bien para los exámenes. Ven que son pocas diapositivas, pero tienen mucho contenido. Entonces me estudian bien, bien. Recuerden que ustedes van a estudiar para la vida, no para el examen. Y si saben para la vida, fácilmente resuelven un examen.